Esta semana, y se desató hoy la crisis, pero muy importante, una crisis severa, hay que advertir, nace con el artículo de un periodista de Brasil, de la UOL, de nombre Aguirre Talento. Este periodista, Iván, dio a conocer a través de un portal brasileño, precisamente de la UOL, un caso de espionaje de la agencia de inteligencia brasileña contra miembros del gobierno paraguayo. Esto en principio incluso se dijo prudencia con este tema, miren que no hay pruebas. Aquí que el propio gobierno brasileño, Lula, por su parte, reconoce que tal hecho existió y que fue una decisión tomada por su antecesor, Bolsonaro, y explotó la crisis. Hoy ya se dio a conocer tal vez una noticia de las más destacadas de esta jornada, la decisión del gobierno de Paraguay de suspender negociaciones sobre el anexo C de Itaipú Binacional, en tanto no se aclara la postura de información con respecto al tema por parte del Brasil, Iván. Y quizás esta sea la crisis diplomática más grande que enfrenta el gobierno de Santiago Peña en lo que va del periodo constitucional. El día de hoy, en conferencia de prensa en Bururi-Saroga, el canciller nacional anunció 4 medidas adoptadas por el gobierno nacional ante este escándalo que se daba a conocer el día de ayer, que recordemos, nacía con esta publicación de un medio brasileño. Un par de horas después, el propio canciller salía a decir que no había ningún tipo de elementos para creer que el gobierno brasileño haya contratado a hackers y se haya infiltrado en el sistema del gobierno nacional. Y minutos después ya salía el comunicado en donde el gobierno de Ignacio Lula da Silva reconocía este ataque, pero se desmarcaba, se deslindaba responsabilidades y mencionaba que esto había ocurrido durante la administración de Bolsonaro. ¿Y cuáles son las 4 medidas anunciadas por el gobierno del Paraguay el día de hoy? El primero y quizás más importante anuncio es que se suspende toda negociación referente al anexo C de Itaipú hasta tanto haya una aclaración por parte del gobierno brasileño. Además, se ha dispuesto el inicio de una investigación por parte del MITIC. Luego, las otras 2 medidas tienen que ver con la convocatoria, primero al embajador paraguayo ante el gobierno brasileño para que brinde información al respecto, y también la convocatoria al embajador brasileño en Asunción para que pueda dar una explicación oficial al gobierno de nuestro país. Pero escuchemos en qué términos realizaba este anuncio en la tarde de hoy el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano. El MITIC inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre la fecha junio 2022 y marzo 2023, en vista que no existió ningún reporte del gobierno anterior con respecto a estos hechos. Anunciamos también que quedan suspendidas todas las negociaciones relacionadas al anexo C hasta tanto el Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay. Nosotros estamos siendo atacados permanentemente y el MITIC, a quien voy a dar la palabra al ministro, está desarrollando todas las acciones que correspondan para la defensa de la información confidencial. Reitero, nosotros tenemos las informaciones delicadas de nuestro gobierno totalmente resguardadas. El canciller nacional acompañado del ministro del MITIC, pero hoy, Iván, muchos probablemente no lo hayan notado, lo notamos nosotros porque estamos atentos. Rubén Ramírez, canciller de la Nación, prácticamente consideró líder de las negociaciones en cuanto al anexo y posiblemente tenga, por supuesto, todo el talento para hacerlo al ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. En esos términos lo presentó para que él mismo también diera a conocer su posición, su opinión acerca de la situación actual.
Efectivamente, lo presentaba así a Javier Jiménez, el ministro de Industria y Comercio, quien integra la comisión que analiza la negociación del anexo C, que recordemos está integrado exclusivamente por miembros del gabinete del Poder Ejecutivo. Y Javier Jiménez decía con vehemencia que espera que el gobierno brasileño, y de hecho decía que se muestra confiado en que Brasil responderá con solvencia, ya que sigue siendo considerado el principal aliado estratégico y socio comercial de nuestro país. En estos términos hablaba Javier Jiménez, ministro de Industria y Comercio. Se le pregunta a Brasil qué es esto de acciones de inteligencia, qué ocurrió durante esos 9 meses. A ver, explíquenos de una forma detallada. Y estoy seguro que el gobierno del Brasil va a tomar esa nota con la seriedad del caso, por eso lo denuncia en su comunicado. Y estoy seguro de que Brasil va a entrar en detallar qué significa esa acción de inteligencia por parte de la agencia brasilera de investigación, porque seguramente van a querer aclarar los tantos, como se dice en la jerga popular, y restituir aquello que decía anteriormente, la confianza, porque tenemos que sentarnos en una mesa a negociar el anexo C. Bueno, y sin duda uno de los protagonistas principales, porque, a ver, MITIC, sí, el ministerio que se encargará o tiene que encargarse de viabilizar todo lo que tiene que ver desde la tecnología en Paraguay, también habló qué tipo de cobertura de seguridad, de ciberseguridad, puede garantizar este ministerio al gobierno o al Estado paraguayo. Y el titular del MITIC mencionaba que la información delicada que se maneja a nivel gubernamental, garantizaba él, está bajo resguardo. Y recordaba, y de hecho ustedes también recordarán, que el 14 de agosto del año 2023, un día antes de entregar el poder, Mario Abdo Benítez publicaba un decreto en donde se instaba a las instituciones a tomar medidas preventivas ante posibles casos de ciberataques. Y Gustavo Villate, titular del MITIC, recordaba este episodio mencionando que ese decreto no decía nada y además que en el periodo de tiempo en el que probablemente ocurrió este hackeo o esta infiltración se daba durante el gobierno anterior, y él denunciaba que como no hay algún registro, algún documento de esto, probablemente no se hizo nada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez. Lo decía en estos términos el titular del MITIC, Gustavo Villate. Mientras no tengamos nosotros la evidencia, porque recuerden, nosotros llegamos al gobierno con un decreto del gobierno anterior de Mario Abdo que firma el 14 de agosto, y esto por lo menos se da un año atrás, ¿verdad? Porque hablan del junio del 2022, con lo cual un año no sabemos qué se hizo y aparentemente no se hizo nada. Vamos a ver en los informes qué es lo que encontramos, pero lo que a priori se ve es que no se hizo absolutamente nada, dejando un decreto que no dice absolutamente nada, porque tampoco tiene relación con lo que está ocurriendo o lo que se sacó a la luz de parte del gobierno de Brasil con un comunicado el día de ayer, y en ese decreto tampoco da indicio de nada. Tampoco hay un informe de inteligencia anterior, por lo menos que se haya mostrado, que se haya evidenciado en materia de inteligencia hacia adentro del gobierno actual. Eso no existe, entonces hoy nosotros no tenemos una manera de identificar y decir se hizo esto o no se hizo aquello.